El día de hoy, a través de En la Balanza, se encuentra con nosotros la maestra Mayra Elizabeth López Hernández, quien está contendiendo al cargo de magistratura de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Primero, muchas gracias por aceptar la invitación y por su tiempo, maestra. A ti, Cintia, muchas gracias. Al contrario, yo estoy muy contenta de poder estar contigo y con tu auditorio. Sabemos que, bueno, es licenciada en Derecho, maestra en Administración Electoral, ha tenido también especialidades en los temas de amparo, interpretación y argumentación jurídica, en Derecho Electoral, una especialidad también en constitucionalidad que le puede dar un enfoque bastante objetivo de lo que se requiere con la justicia en México. Pero antes de toda esta especialización, nos gustaría saber qué la llevó a elegir derecho como su carrera. Gracias, Cintia. Mira, yo desde pequeña, sin tener la concepción de qué es el derecho, desde chiquita me he enfocado mucho a lo de la justicia. Yo recuerdo perfecto cuando estaba en la primaria, en varias de mis entrevistas lo he mencionado así porque yo lo tengo muy presente, cómo andaba yo ahí diciéndole entre los niños que se peleaban por la pelota, por la paleta o por los juegos, de no, no le pegues, esto no es justo, déjala hablar primero. ¿Y qué quieres tú? No, pero, o sea, siempre andaba yo ahí como en medio tratando de mediar. Y lo he traído ya, o sea, es un perfil que traigo, yo creo que nací con él o lo traigo ya desde muy pequeña, ya conforme fui creciendo, fui obteniendo conocimiento pues académico y de la vida pues fui viendo que me inclinaba mucho en mi forma de ser y pensar por el derecho. ¿Y en qué momento elige las especialidades que al día de hoy tiene? Bueno, esa una, y una un poquito Mm. antes, si existió otra carrera que le llamaba la atención o siempre supo que iba a ser derecho. Fíjate que me llamaba mucho la atención, pero ya conforme fui creciendo, medicina y también yo quería estudiar medicina, pero en el ejército. Solo que mis papás no me dejaban irme ¿cómo crees? Pues era mujer, bueno, soy mujer, ¿no? Pero era como en ese entonces, pues mujer, la más pequeña de una familia muy grande, somos 8 hijos, yo era, pues soy la más chica y mujer, entonces no me dejaban irme al ejército a estudiar, ¿no? Pues era impensable. Y pues me fui como inclinando más ya como segunda opción derecho y ya mis perfiles que me hacían en la secundaria, en la preparatoria, iba inclinando hacia la carrera social. De toda su trayectoria, ¿cuál considera que ha sido el reto más grande? Más grande, híjole, es que todas, mira, si yo recuerdo en cada uno de los trabajos, todos han implicado retos. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en tribunales electorales, el reto era conseguir un proyecto que protegiera derechos humanos y que ese proyecto saliera por unanimidad de magistrados, porque yo como secretaria de estudio y cuenta, pues proyectaba, ¿no? Los que coordinaba la ponencia, híjole, también ese también han sido retos muy, muy padres y muy bonitos coordinar a gente y coordinar ponencia, apoyarlos, enseñarles, etcétera. He tenido muy buenos maestros en la vida profesional pero uno de los grandes retos no solo era dentro de la ponencia, sino que los demás magistrados estuvieran de acuerdo, sobre todo cuando se trataba de derechos que se vulneraban y cómo poder restaurarlos, ¿no? O cómo restaurar un procedimiento. O, por ejemplo, las interpretaciones pro persona cuando empezaron con la reforma electoral de 2011. O sea, un reto muy grande cómo cambiar esa visión de magistraturas y de autoridades, de que las autoridades administrativas sí pueden interpretar en favor de derechos humanos. O sea, en cada uno de mis trabajos han sido retos muy importantes. Cuando estuve en el órgano interno de control en el INE, pues imagínate implementar todo un sistema de declaraciones que fuera conforme a la ley de declaraciones patrimoniales y apoyar a los servidores públicos de un universo donde faltaban muchísimos servidores públicos por hacer su declaración patrimonial. ¿Cómo apoyarlos? Más que sancionarlos por una omisión, es cómo apoyar a un servidor público que en su momento fue un servidor público por un espacio o una temporada pequeña, como son con los consejeros, por ejemplo, en ese entonces del INE.
que en ese entonces, pues ellos al ser funcionarios estaban obligados a hacer su declaración patrimonial, pero cómo apoyarlos ya como ciudadanos para que cumplan con esa obligación. Entonces también fue un reto porque teníamos que hacerlo en 15 días, bajar ese porcentaje. Ahorita en la dirección en donde soy titular también he tenido retos muy grandes en las consultas y ahora que es la reforma al Poder Judicial, pues consultas de las candidaturas. Ahora, ¿cómo implementar esta reforma? ¿Y recuerda algún caso que la haya marcado significativamente, que incluso haya modificado el sentido o el significado que tenía de justicia? No de justicia, pero sí recuerdo mucho este asunto que te digo que fue como en el 2010 y lo recuerdo mucho porque en ese entonces, en la ponencia en donde estábamos, nosotros pugnábamos mucho por la interpretación de los derechos humanos pro persona y ese proyecto recuerdo perfecto que nos lo votaron en contra. Hicimos voto particular que me he encargado también de elaborar votos particulares y al final fue revocado por la sala y la sala pues nos dio la razón. Entonces, ese proyecto yo lo recuerdo mucho y lo recuerdo con mucho cariño. Y respecto a... Perdóname, también otro, discúlpame, es que cuando recuerda uno se acuerda uno de mucho. También en otra integración, porque he trabajado en dos integraciones de magistraturas, en otra integración también un proyecto de una persona de autoridades auxiliares. Entonces, esta persona no recuerdo la verdad qué municipio, pero pedía que se diera intervención a las autoridades auxiliares dentro del ayuntamiento. Entonces, nosotros, híjole, yo creo que duramos con ese proyecto como 3 meses, porque no hallábamos una manera jurídica, no encontrábamos una forma jurídica para decirle que sí, ¿no? Pero buscábamos y buscábamos interpretaciones precisamente en beneficio de las personas de esta persona. Y al final, pues sí se logró, o sea, se logró que le dieran intervención en el ayuntamiento. eh, y lo recuerdo mucho porque la sala lo revocó y decía, bueno, está bien, pero dile ahora en qué lengua, porque era una persona de pueblo originario, ¿no? Entonces, ¿en qué lengua se puede? Y nosotros, pues es que hay muchas lenguas en el Estado de México, ¿no? Muchas lenguas originarias, pueblos originarios. Entonces, tuvimos que hacer todo un estudio y pues fue y vino de la sala como varias veces y lo recuerdo mucho porque por mucho que tú intentes proteger un derecho humano, siempre va a haber más para protegerlo mejor hasta que pues al final la persona quedó satisfecha, pero lo recuerdo porque era de ya te dimos acceso, ya te dijimos qué lenguas, qué más necesitas, ¿no? Entonces, lo recuerdo también eso con mucho cariño por el aprendizaje en derechos humanos y en el estudio que nos dejó. Los infinidades de síndicas y regidoras a las que les vulneran sus derechos cuando ya ingresan a los cargos públicos, que les siguen vulnerando sus derechos, el derecho de ejercicio del cargo, esos también, muchísimos, porque llegaban uno tras otro después de cada elección de ayuntamiento. Y y en el mundo electoral, ¿cómo se garantiza el derecho que tenemos como ciudadano al voto? Con todo un mundo que pareciera que va en contra. El poder político por un lado y ahora algo que cada vez es más común, que es el tema de grupos criminales que de alguna manera están influyendo también en la dinámica electoral. ¿Cómo se garantiza a usted que ya tiene una experiencia en eso o cómo se podría garantizar en caso de que no ocurra actualmente a partir de esta elección? Mira, pienso que mucho tiene que ver la información y participación. En las pláticas que he tenido con la ciudadanía, ahora que estoy en campaña, que además es muy bonito porque estoy viendo el proceso electoral desde otro lado de la moneda. Antes lo veía desde dos, ahora lo veo desde tres. Entonces, ahora ya como siempre he sido servidor pública, pero ahora ya lo veo del otro lado como candidata. Y ahora que estoy saliendo a convivir con la gente y a presentarles mi campaña y mis propuestas, me doy cuenta que hay mucha desinformación todavía de este proceso electoral. Mucha gente ni siquiera sabe que va a haber elecciones, Cintia, y eso pues es preocupante. Ya deja tú de todos los cargos que se van a elegir, de las opciones en candidaturas, de las propuestas, sino no sabe mucha gente que va a haber elección, cuándo va a ser,
qué se va a elegir. Entonces creo que el gran enemigo de todo proceso electoral, pero más de este particular que es extraordinario y que es la primera vez, creo que es la desinformación y creo que una forma de lucharlo también es con la participación de la ciudadanía. Entonces yo te cuento muy rápido que en mi campaña yo me estoy enfocando sí a mis propuestas, sí a decirles que soy candidata, la número 8 por cierto, en la boleta naranja coral, pero yo creo que el 80%, el 70% me enfoco a información sobre el derecho electoral y sobre el proceso electoral y los cambios que va a haber en esta elección. Y ya al final, ya como que les digo, oigan, yo voy a ser candidata en magistrada electoral, me localizan de esta manera, ¿no? Pero yo empiezo muy contenta diciéndoles, soy candidata, ¿de qué? Y empiezo a dar cuenta, cuando me empiezo a dar cuenta que no tienen una información, entonces yo creo que ya el 70-80% lo dedico a, pues, a compartirles la información del próximo proceso electoral. Entonces creo que esas dos actividades o formas serían para poder combatir, como dices tú, algunas cuestiones inadvertidas o inesperadas en este proceso. ¿Habría cambiado algo en esta dinámica electoral desde la forma en la que se eligieron a las personas que son candidatas el día de hoy? No sé si, digo, continúan habiendo cambios por parte del INE, Ujú. que todos los candidatos están de este paso si lo puedo dar o no. Si hubiese podido cambiar o modificar algo de este proceso, ¿cuál habría sido su prioridad? Mira. Pienso que el acceso a condiciones equitativas de candidaturas en partidos políticos y candidatos independientes. Pienso que sería, pues, y poder incidir en los criterios del Instituto Nacional Electoral, que ahorita ya están siendo más flexibles que al principio, pero desde que iniciamos campaña, o sea, nosotros iniciamos campaña el día 1 y decíamos, no, pues, ¿qué vamos a hacer? No vamos, o sea, no podemos hacer nada de lo que teníamos planeado. Ahorita ya han estado haciendo flexibles, yo he estado consulta tras consulta y en algunas cosas no, pues me dicen que sí se puede, otras cosas que no se puede, pero creo que la flexibilidad de criterios y de forma de hacer campaña del INE, unas condiciones un poco más equitativas en comparación con las candidaturas de partidos políticos. Es una opinión que en algunas, por ejemplo, personas en redes sociales me dicen, pero es que eso garantizaría la imparcialidad. Y les digo, no, perdóname, pero la imparcialidad no te la puede hacer un recurso, o sea, un dinero. La imparcialidad es un valor, es profesionalismo, es una forma de vida, no es que si tienes dinero público o privado, esa es una forma de vida. Al menos yo estoy convencida de eso. Tal vez por eso creo que sería uno de los cambios importantes. Y ya de plano, si no va a haber recursos públicos porque dicen que no, digo, yo entiendo que quieren evitar que este crimen organizado o personas prohibidas entren, ¿no? O sea, o influyan en campañas. Eso lo entiendo perfectamente, pero no creo que sea la manera. Al contrario, creo que puede dejar las puertas abiertas, ¿no? Para que tú puedas conseguir recursos de otras formas que no son debidas. Pero ya si de verdad o de plano eso no lo pueden cambiar, que están muy convencidos, creo que entonces sería que nos permitieran hacer campaña de otro tipo, como a los partidos políticos y candidaturas independientes, porque hoy día solo podemos redes sociales, Ujú. volanteo y este tipo de entrevistas, nada más. Pero, por ejemplo, yo tenía pensado iniciar allá en Michoacán espectaculares, bardas. No, no se puede, porque estando yo acá en Toluca, ¿cómo llego a tanta gente, ya no solo del Estado de México, sino de los demás estados, en 60 días, ¿no? Y además como servidora pública. También, ¿no? Porque yo de 9 a 5 soy servidora pública. Entonces, yo tenía pensado una estrategia que con los criterios del INE ya no me funcionaron cuando inicié campaña. Entonces, ya ahorita lo que me estoy enfocando es precisamente a tener una cobertura a través de entrevistas. Por eso yo te agradezco mucho este espacio que me brindas y a través de mis redes sociales. Entonces, creo que serían las cosas que si a mí me hubiesen preguntado, yo eso sí lo hubiera dejado abierto para las candidaturas. Y respecto al futuro, bueno, tiene una de las propuestas que habla de mejorar la función jurisdiccional. También habla de, bueno, esto más como la visión, bueno, misión de una interpretación evolutiva y progresiva. ¿Cómo se logra eso?
¿De qué manera lo identifico? ¿A qué se refiere con la función jurisdiccional que tenga que ser más cercano a la ciudadanía? Sí, mira, una de las propuestas que he pensado es la oralidad de los juicios. En materia penal ya existe esa reforma y a mí me gustaría implementarla en materia electoral. Por ahí una persona bueno, no era en oralidad, era en la magistratura itinerante, pero algunas personas pudiesen pensar es que eso es motivo de una reforma, o sea, sí y no, porque todas las reformas que han venido constitucionales, legales, electorales, siempre devienen de procesos que se llevaron a cabo antes de y que después las convierten en reforma, ¿no? O sea, lo que te dice la experiencia después se convierte en leyes, en ley. Entonces, una de las propuestas es esa, la oralidad de los juicios en línea, también las sentencias, está desde hace años opiniones de sentencias en lenguaje ciudadano, sí, o sea, eso sí, pero también estamos olvidando las sentencias en lenguaje de lenguas originarias, braille, sobre todo si si en uno de los procesos es parte una de estas grupos vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a garantizar tú que una persona que carece de visión o que tiene una visión débil, cómo puedes garantizar el acceso a una justicia electoral? Pues mínimo ofreciéndole un acceso a la justicia y una sentencia en un formato que él pueda tener acceso, ¿no? Que él pueda leer o que ella pueda leer. Lo mismo en lenguas originarias. Si tuviese, Y perdóname, y además ya del proceso desde el inicio hasta la sentencia, además de eso, porque ese es un caso concreto, pero además de eso, que los criterios de estas sentencias que protegerían derechos humanos se difundan de igual forma o de igual manera en estos formatos. sí, sí, hay Hay bastante. mucho que hacer. Sí, ahorita Ujú. que mencionó lo de braille, considerando incluso que personas no van a poder hacerlo en estas elecciones, ¿no? Exacto, fíjate. Ujú, Muy, muy irónico de pronto. ujú, ujú. Tuviese que elegir tres valores que la han acompañado siempre y que son su bandera, son su base, ¿cuáles serían estos tres valores? Pienso que el profesionalismo, la imparcialidad y la objetividad. Si tuviese que cenar con algún personaje histórico, ¿con quién cenaría y qué le preguntaría? Ay, jole, ¿con quién? Pues mira, histórico en cualquier en cualquier ámbito. Ujú. Pues mira, obviamente yo elegiría a Jesús, ¿no? Elegiría a Bob Marley, también hablando de música, y elegiría a Sócrates. Mm. Y pues yo creo que les preguntaría, cómo hacer, no qué más hacer, sino cómo hacer para poder garantizar una justicia social equitativa? ¿Cómo hacerle? Suena muy Su bien. la opinión. Ujú, Con los tres en la misma mesa. ujú. Em, ¿Qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? ¿Qué es peor? Híjole, muy buena pregunta. Pues sería, yo pienso que un inocente en la cárcel, porque se le están vulnerando derechos humanos y hay que ver, eh, pues las razones, porque a lo mejor está desde que inicia el proceso, que en muchas ocasiones ni siquiera saben por qué ingresaron a un penal o por qué están encerrados, y ya desde ahí ya deja tú todo el procedimiento en sentencia, si fue, si le vulneró un derecho o no una sentencia, sino desde que la inician hasta el final. Y finalmente, ¿qué significa justicia para usted en una palabra? Virtud. La justicia es una virtud, una forma de vida. Maestra López, muchísimas gracias. No, Cintia, al contrario, te agradezco mucho y agradezco mucho la oportunidad que me estás dando.